Bienvenidos a una edición más de su programa, Punto de Debate, con los periodistas Melissa Amaya y Dagoberto Rodríguez. Muy buenas tardes Auditorio Nacional de Radio Cadena Voces, bienvenidos a una emisión más de Punto de Debate, su programa de las tardes, aquí en Radio Cadena Voces. Iniciamos con una breve porción de la palabra que alimente el alma y el espíritu, la palabra de Dios. Por tanto, dense ánimo mutuamente y ayúdense unos a otros, como ya lo hacen, según dice la epístola de Primera de Tesalonicenses 5:11. Hay como la palabra de Dios que da fortaleza, da esperanza, fortalece el alma, fortalece el espíritu. Aquellos que han perdido la esperanza, solo en Dios hay esperanza, solo en Jesucristo hay esperanza. Así que no ponga los ojos en ningún hombre, ninguna mujer, ningún líder. Ponga los ojos en Dios, ponga los ojos en Jesucristo, que ahí va a encontrar respuesta a todos sus problemas. Bien, hoy vamos a hablar sobre el tema, este último documento que ha trascendido a pocos meses para que inicie el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Ha trascendido un documento el día de ayer que pone en perspectivas y saca a relucir algunos elementos, algunos datos que hasta ahora eran inéditos en Honduras. Por ejemplo, este documento que dio a conocer la Fiscalía a pocas semanas, a pocos meses para que inicie el juicio contra Juan Orlando Hernández Alvarado y contra el Tigre Bonilla, revela que el expresidente sobornó a miembros, a magistrados del Tribunal Supremo Electoral para adulterar la voluntad popular a través de las urnas con el voto en el año 2017, en las elecciones 2017, cuando el famoso apagón, donde Juan Orlando perdía la elección, pero luego del apagón salía arriba y terminó convirtiéndose o reeligiéndose en el cargo, dándole un fuerte golpe a la democracia hondureña. Y uno de los elementos que trascendió, y según este documento de la Fiscalía, el exmandatario pagó criminales, pagó pandilleros para que generaran disturbios o se infiltraran en las protestas en contra de la reelección presidencial, que al final se saldaron con varios muertos. Algunos dicen que más de 20, otros que más de 40, otros que más de 30. Nunca se sabrá la verdad porque muchos de esos casos quedaron en la total impunidad. Quiero leer solo brevemente antes de presentar a nuestro invitado desde Estados Unidos. Mira qué lujo nos damos aquí en Radio Cadena Voces de tener un invitado desde Estados Unidos para hablar sobre este tema. Leo parte del documento, una parte es un documento extenso de más de 100 páginas,
pero que revela que sobornos del cartel de Sinaloa y fraudes electorales con dinero del narcotráfico. 15 datos del resumen de la Fiscalía en el caso de Juan Orlando Hernández. Y damos lectura a estos 15 casos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó un resumen de pruebas a pocos meses que inicia el juicio en el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Entre las acusaciones destacan fraudes electorales en 2013 y 2017, además de sobornos y protección a narcotraficantes en el país, donde se incluye al temido cártel de Sinaloa y entre otras cosas. Por ejemplo, el documento revela que Juan Orlando Hernández recibió sobornos del cártel de Sinaloa, algo que ya era conocido luego del juicio contra Tony Hernández. De acuerdo a la Fiscalía de Nueva York, Jo recibió sobornos de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. El cártel de Sinaloa le ofreció a Tony Hernández $1 millón si Hernández ganaba las elecciones y le brindaba protección. Tony Hernández dijo al alcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, que lo haría considerar dicho ofrecimiento, pues el dinero era urgente para la campaña política de su hermano. Otro de los elementos publicados hoy en Diario El Heraldo: Juan Orlando Hernández y Pepe Lobo trabajaron juntos para obtener $2 millones. El documento indica que Jo y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, trabajaron juntos para obtener $2 millones en ganancias del narcotráfico. Esto a cambio de protección a Alexander Chande Ardón del arresto y la extradición, y nombrar a un miembro de la familia de Ardón identificado como CW1 en un cargo del gobierno. Nombró a CW1 como director del Fondo Vial, institución de infraestructura en el país. Tercer elemento, la asociación de Jo con Giovanni Fuentes Ramírez. A partir de 2011, Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que ayudó a producir y transportar cargamentos de cocaína para los cachiros. Parte de estos narcóticos eran elaborados por Tony Hernández, especifica el documento. Otro elemento es que sobornó a políticos de Copán. Según las acusaciones plasmadas en el documento de la Fiscalía, antes de las elecciones presidenciales de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado millones de dólares de narcotraficantes y malversó fondos del gobierno hondureño para sus campañas antes de las elecciones de 2013. Chande Ardón gastó aproximadamente $1.5 millones en drogas con el fin de sobornar a políticos en Copán para que apoyen a Juan Orlando Hernández en la campaña política. Protección del cártel de Sinaloa, también otro elemento que ha trascendido. Financiamiento de los cachiros. Durante la campaña presidencial de Juan Orlando, Leonel Rivera y Javier Rivera asistieron a un cumpleaños fiesta para un familiar de Pepe Lobo junto a Juan Orlando y Oscar Nájera, exdiputado del Partido Nacional. En la fiesta de cumpleaños, los Rivera hablaron sobre apoyar la campaña de Juan Orlando mediante el uso del dinero de la droga para pagar sobornos en el proceso electoral del departamento de Colón y así beneficiar a Jo. Otro elemento que surge en estos documentos, lo del fraude electoral de 2013. Hubo un fraude en el periodo previo a su elección presidencial de 2013. Jo también confió en CW1 para ayudarlo a cometer fraude electoral. CW1 se reunía regularmente con Juan Orlando para discutir sus estrategias, incluyendo el pago de sobornos para ciertos departamentos de Honduras, donde Juan Orlando no estaba en líder en las encuestas. Los hermanos de CW1 y Juan Orlando usaron dinero de la droga para sobornar funcionarios que controlaban esos centros de votación para manipular el conteo de votos a favor de Hernández. También se reunió con un ingeniero que se encargó de cerrar los servidores para la elección del tribunal, conocido como Tribunal Supremo Electoral, que era el encargado de certificar los resultados electorales para que el conteo de votos pudiera ser manipulado. Sobornos tras asumir la presidencia. También se pagó sobornos a Tony Hernández, dice. Le explicó en privado a Alexander Ardón que las extradiciones fueron en represalia porque los hermanos Valle quienes pretendían matar a Jo. También otro elemento, Fuentes Ramírez era intocable para Jo. Distanciamiento con Tony Hernández en 2016, otro elemento novedoso en estos
documentos a partir de 2016 las denuncias sobre las actividades de narcotráfico de Tony Hernández comenzó a ser más frecuente en los informes de los medios en Honduras. En respuesta y con el fin de asegurarse de poder ganar las próximas elecciones presidenciales de 2017, Juan Orlando tomó medidas para distanciarse de Tony Hernández, aumentar su contacto con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y dar la apariencia de que estaba trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de Estados Unidos, aparentando el combate de las drogas y el narcotráfico. Y finalmente, algunos de los demás detalles: reelección ilegal aprobada en 2015, fraude electoral en 2017, que ya comentábamos algunos de los elementos, y pago para protestas de 2017 y conspiración de armas con ayuda de la Policía Nacional. Bueno, estos son algunos de los elementos así brevemente que compartimos de este documento de 100 páginas que ha dado a conocer la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Hoy también Honduras Network, Pro Honduras Network, ha publicado también otro documento que señala brevemente lo siguiente, que establece que Juan Orlando Hernández ayudó a transportar cargamentos de cocaína del cartel de Sinaloa. Ese es otro elemento, bueno, ya lo habíamos mencionado. Justamente para abordar esto, para ponernos en perspectiva, ¿por qué en este momento están trascendiendo estos documentos cuando toda la información venía siendo manejada con bastante hermetismo por parte de la Fiscalía, pero hoy ha salido a luz este documento de 100 páginas que revelan algunas de las pruebas que van a ser presentadas en el juicio contra el exmandatario hondureño? Hemos invitado esta tarde a Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA de Estados Unidos, la Agencia Federal de los Estados Unidos que combate el tráfico de drogas. Desde Estados Unidos, gracias Mike por estar con nosotros esta tarde y para ayudarnos a ponernos en perspectiva qué significa este documento, qué implicaciones tiene y cómo va a impactar en el juicio de Juan Orlando Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el resumen de las evidencias que están presentando en este documento los fiscales federales de Nueva York, para mí lee como una novela de corrupción y de narcotráfico. Entonces, toda la evidencia que van a presentar está en este documento, pero posiblemente antes de que llegue el juicio que se va a llevar a cabo en este momento el 18 de septiembre, posiblemente van a haber hasta más testigos y más evidencia. Entonces, este es un riesgo que corre la defensa de Juan Orlando Hernández. Y entonces, para mí, este documento es muy importante porque la defensa de Juan Orlando Hernández, como ustedes tienen conocimiento, siempre han dicho que no hay evidencia, que no hay pruebas, que el gobierno no tiene nada contra de Juan Orlando Hernández. Entonces, este resumen dice totalmente al contrario. Y entonces yo creo que la defensa dejó, ya leyendo toda la evidencia de este documento, entonces yo creo que ellos ya saben perfectamente bien que corren un riesgo y que va a ser muy difícil para defender a Juan Orlando Hernández sobre de todas las declaraciones que se van a llevar a cabo en el juicio, los documentos, las fotos. Entonces, es un caso supremamente fuerte, como siempre lo ha dicho, las evidencias, las pruebas son muy contundentes. Sí, este documento de 100 páginas
prácticamente nos da a conocer cuáles son, de dónde se va a agarrar la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para presentar las pruebas de cada uno de esos hechos que se han revelado en ese documento en las últimas horas, Mike. Sí, y yo, como te digo, yo creo que hasta va a haber más evidencia porque faltan muchos meses antes de que llegue el día o la fecha para seguir adelante con el juicio. Entonces, pero eso es un resumen para que el juez entienda las pruebas que se van a presentar, las evidencias. Entonces, después, yo creo que el juez pues ya conoce o tiene conocimiento de muchas de estas pruebas, porque muchas de ellas se presentaron en el juicio de Tony Hernández. Entonces, hay muchos que dicen que Juan Orlando Hernández es inocente, que va a regresar a Honduras. Entonces, como una sugestión, yo creo que fuera muy importante para que esas personas leyeran este resumen, porque si este resumen no cambia la mente de estas personas, entonces yo creo que están bajo de muchas ilusiones. Sí, May, ¿cuál fue la relación, de acuerdo a este documento, con el cártel de Sinaloa del expresidente Juan Orlando Hernández y de su hermano? Bueno, en el documento habla que el Chapo Guzmán se reunió con, si me acuerdo bien, con Tony Hernández. Yo creo que Alex Ardón también estaba presente, y Alex Ardón, que era el alcalde del Paraíso, está colaborando con el gobierno, va a dar declaraciones en el juicio. Y entonces Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa, para que tengan conocimiento, es un cartel, el cartel más poderoso yo creo que ha existido en el mundo. Operan en 6 de los 7 continentes del mundo. No operan en Antártica porque nadie vive ahí, pero supremamente poderosos, y siempre andaban buscando rutas nuevas, por ejemplo, por Guatemala, por Honduras, por muchos lugares en Centroamérica, porque algunas veces tenían conocimiento que nosotros teníamos aviones muy especializados con radares especiales, y luego también buques de la guardacosta patrullando, por ejemplo, por el Pacífico, también por el Caribe, por el Atlántico. Y entonces ellos estaban metiendo cargamentos fuertes, toneladas, que venían de Colombia a Honduras, a Guatemala, a México y luego a los Estados Unidos. Estamos hablando de muchas toneladas, no eran cargamentos pequeños. Sí, es decir, había una relación de larga data, de acuerdo a lo que se revela en este documento. Sí, yo creo que estaban trabajando desde mucho tiempo, y la cosa que Juan Orlando Hernández no nomás estaba metido en sobornos, por ejemplo, que estaba recibiendo, estaba metido en narcotráfico, como se comenta en el resumen, en fraudes de elecciones, estaba metido en todo. Entonces, durante la época cuando él estuvo en poder, esto era como una nube oscura que estaba cubriendo mucho de Honduras. Entonces, ahora yo creo que se lo van a dejar culpable, en mi opinión. Sí, digamos, ¿por qué surge este documento en este momento? ¿Qué lectura darle o qué lectura le podemos dar
cuando estamos a ¿qué? ¿Cuántos meses? ¿3 meses? ¿4 meses para que inicie el juicio contra Juan Orlando Hernández? Pues este resumen es muy importante para la corte, para el juez y también para las personas que siguen diciendo que no hay pruebas, que siguen con su propaganda. Entonces es muy importante para que la gente sepa todo lo que hizo Juan Orlando Hernández, Tony Hernández y otros individuos, porque durante la época de Juan Orlando también estaba sobornando a muchas fuerzas de seguridad en Honduras. Estaba trabajando con muchos narcotraficantes, por ejemplo, el Tigre Bonilla, que estaba protegiendo los cargamentos, estaba haciendo muchas cosas para Tony Hernández y Juan Orlando Hernández. Entonces, la corrupción que generaron en Honduras era enorme, enorme. Sí. ¿Esto cómo va a incidir en el juicio? O sea, ¿qué tan relevante es al momento de que cada uno de estos elementos sean presentados en juicio? Pues va a ser muy relevante porque muchos de ellos van a decir la misma cosa, que Juan Orlando Hernández estaba involucrado en el narcotráfico, en corrupción, y entonces esto, aparte, bastante evidencia, documentos, fotos. Entonces, un jurado que va a escuchar toda la evidencia de la defensa y también de los fiscales, van a ver esto y en mi opinión no hay duda que lo van a ver culpable. Y no sé qué evidencia va a presentar la defensa, pero yo creo que no va a ser mucho. Han dicho que quieren solicitar a los expresidentes de Donald Trump y otros, y también al presidente Joe Biden, pero no creo que el juez va a permitir eso porque no son relevantes. Aparte de eso, estaban solicitando documentos. Bien. Estamos en línea desde Estados Unidos con Mike Vigil. Recuperamos, ahí tuvimos un pequeño apagón del internet, pero ya estamos de regreso. Te seguimos escuchando, Mike, para que continúes con la idea. Sí, digo que esto va a tener totalmente relevancia en el jurado, que va a escuchar toda la evidencia que se va a presentar en el juicio. Y entonces, esto yo creo que el jurado va a ver toda la evidencia que va a presentar los fiscales, que consisten de testimonios de muchas personas que trabajaban con Tony Hernández y Juan Orlando Hernández, documentos, fotos, y yo creo que eso no van a tener ninguna duda de la culpabilidad de Juan Orlando Hernández, y no creo que la defensa va a presentar mucha evidencia para contradecir la evidencia que va a presentar el gobierno. Este documento es un pequeño adelanto de lo que va a ocurrir en el juicio. Ahí se mencionan ya algunas figuras, se mencionan a CW1, por ejemplo, se menciona a un abogado a un ingeniero que recibió sobornos para alterar el sistema de conteo de votos durante las elecciones del año 2017. Se mencionan a ex magistrados, ex autoridades del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué significado tiene estas menciones y si estas personas que se mencionan ahí
en algún momento del juicio se den a conocer ya sus nombres y si va a tener una implicación legal para ellos ante el gobierno de Estados Unidos. Sí, si se acuerdan, en el juicio de Tony Hernández, el exmandatario, el hermano Juan Orlando, lo nombraron no por nombre, pero así también CW. Y mira lo que sucedió. Salió una acusación formal después del juicio de Tony Hernández. Entonces, esto tiene muchas implicaciones porque no nos van a nombrar por lo pronto, pero yo creo que ya estos están totalmente en la mira para hacer acusaciones formales. No sé cuándo, pero te garantizo que sí van a salir más acusaciones formales. Y nombraron personas en este resumen, pero algunos sí los nombraron como CWs. Sí, es decir, acusaciones formales de estas personas mencionadas implicará la solicitud de extradición en Honduras. Sí, si hacen acusaciones formales aquí en los Estados Unidos, van a proceder con solicitudes de extradición. Eso es 100%. Así como lo hicieron con Juan Orlando, con el Tigre Bonilla. Entonces, yo creo que eso es muy importante para que siga adelante con la democracia Honduras y para eliminar la corrupción que es necesario para que Honduras que siga desarrollándose y eliminar esa corrupción que causa muchos problemas, mucha violencia, mucho crimen y mucho narcotráfico. May, ¿tú crees que va a buscar a toda costa el expresidente ya con estos nuevos elementos replantear su defensa en el juicio? Posiblemente, no sé si están negociando con los fiscales, pero yo creo que Colón, si es buen abogado, va a ver toda esta evidencia y va a tratar de negociar algo para Juan Orlando Hernández, porque él sabe perfectamente bien que si se va a juicio y los hayan culpable, yo creo que van a dar una cadena perpetua. Sí, es decir que va a negociar. Es posible que una de las alternativas, uno de los replanteamientos frente a este cúmulo de evidencias que han surgido en este resumen de la Fiscalía, sería negociar y entregar a muchos de los que integraron esa estructura criminal en Honduras. Ese podría ser la tabla de salvación, podría salvarlo de una cadena perpetua. Pues todo depende de los fiscales. Si los fiscales están de acuerdo y también están de acuerdo con eso, entonces pueden negociar. Pero normalmente aquí en los Estados Unidos llegan a un acuerdo con alguien si pueden entregar a personas que son más grandes que ellos. Una persona mucho más elevado que ellos. ¿Y quién va a ser más elevado que un exmandatario? Sí. Es decir, que no tendrá mucho interés en los subordinados, ¿o sí? Todo depende de los fiscales, pero también en muchas ocasiones pueden negociar con los fiscales y decir, mira, en deber de tener un juicio costoso para los Estados Unidos, entonces mi cliente, si se halla culpable, entonces
llegamos a un acuerdo si ustedes no van a seguir con una cadena perpetua, pero con menos años, donde él pueda salir de la cárcel en 20 años, 30 años, lo que sea. Bueno, hemos visto los casos de algunos de los líderes de los narcotraficantes que que fueron extraditados, otros que se entregaron, recibieron condenas altas, y en el caso de los que no recibieron la cadena perpetua, recibieron una pena menor que posiblemente los deje en libertad. Estamos hablando, por ejemplo, de los Valle, que en alguna medida colaboraron con el gobierno de Estados Unidos, los mismos hermanos Rivera Maradiaga. ¿Puede ocurrir esto mismo con el expresidente, o la ley en el caso del expresidente va a ser muy dura, muy fuerte con él? Bueno, yo creo que, como te digo, que Juan Orlando Hernández no va a poder entregar a una persona más significativo que él. Entonces, yo creo que el gobierno no va a negociar con él en ese aspecto, pero sí posiblemente estén de acuerdo a decir, ok, si usted se halla culpable, no seguimos adelante solicitando una cadena perpetua, pero otra vez, eso depende de los fiscales. Solo que ellos tienen que hacer una determinación si quieren llegar a un acuerdo con Juan Orlando Hernández. No lo hicieron con Tony Hernández, y posiblemente el exmandatario pues, va a pensar que puede ganar el juicio, que para mí fuera un error muy grande. Sí. Por tu experiencia, May, en este tipo de casos, y de casos de alto impacto como este, ha ocurrido en otras ocasiones, bueno, nunca se ha juzgado a un expresidente, partiendo de ahí, ¿verdad? Este es el primer expresidente que se está juzgando por delitos de narcotráfico, pero es posible... Él no es el primero, el primero fue Manuel Noriega. Manuel Antonio, sí, y gracias por la corrección. Correcto, Manuel Antonio Noriega. Él sería el segundo. En este caso podría, si él logra negociar, su abogado logra negociar, es posible que le den una pena de ¿cuántos años? ¿Cuánto podría ser una pena en el caso que logre un acuerdo con la fiscalía? Bueno, eso va a depender en los fiscales y luego también en el juez, pero estas acusaciones son muy graves. La cantidad de drogas que se importaron a los Estados Unidos, llegando a Honduras bajo de control de Juan Orlando Hernández, entonces son muy fuertes y son muy graves. Entonces yo creo que si van a negociar, posiblemente llegue a 30, 40 años, pero posiblemente pueda salir después de muchos de esos años, pero no le van a dictar una cadena perpetua. Pero eso es una cosa que tiene que negociar el defensor, pero tienen que estar de acuerdo los fiscales y el juez. Entonces, pero no le van a dar de seguro, si van a negociar esto, no le van a dar 5 o 10 años, va a ser mucho más que eso. ¿Y puede beneficiarse, digamos, de alguna, digamos, reducción de medidas si le llegaran a imponer una pena, digamos, de 30, 20 años, pudiese tener una reducción de la pena por buen comportamiento, por colaborar con las autoridades o de acuerdo al impacto de los delitos que se le están formulando?
Bueno, tienes toda la razón. Puedes salir más temprano por buena conducta. También si va colaborando, pero yo creo que va a ser por buena conducta, pero no le van a reducir mucho tiempo por eso. Sí. Independientemente cuál sea la situación de él, está muy complicada, ¿no? Demasiado y obviamente pues es inocente hasta que lo hayan culpable, pero yo viendo y teniendo conocimiento de la evidencia contra de él, ha habido muchos más individuos que tienen menos pruebas, que han sido acusados por delitos que no son tan graves, que les han dictado la cadena perpetua. Sí. Mike, vamos a hacer una pausa. Te voy a pedir que nos esperes en línea unos momentos. Quiero preguntarte, ¿cuáles van a ser los testigos estrella en el caso del juicio de Juan Orlando Hernández? Pero al retorno me comentas esto, por favor. Hacemos la pausa. La conexión más importante la tenemos con mamá y en Claro lo sabemos bien. Seguía siendo más fuerte esa conexión con el smartphone prepago PCD P50 por solo 1,149 lempiras, con 5 GB de internet, minutos a todas las redes, más Facebook y WhatsApp por 15 días. Adquirilo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn con la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Diunsa, para mamá, lo mejor. Televisor Smart JBC de 50, 8,990, cuota 369. Estufa a gas Super Chef, 3,990, cuota 164. Tablet Huawei MatePad a 5,990, cuota 246 lempiras. Caminadora Proform, 13,990, cuota 573. Secadora de cabello Infinity Pro, oferta 990 lempiras. Diunsa, lo mejor siempre. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Don Remesador. Llegué para equipar a mamá en su día. Por eso, ahora cobrando tus remesas en Ficosa, participarás en el sorteo de 50 electrodomésticos que te entregaremos en la puerta de tu casa. Y si cobras tus remesas en Sara, AppGo y crédito a cuenta, o al cobrar tu remesa Western Union y MoneyGram, recibirás doble cupón electrónico. Mamá se merece lo mejor y más en su día. Así que ya sabes, cobra tus remesas en la red de puntos de atención Ficosa. Estamos en Punto de Debate de Radio Cadena Voces. Dialogamos esta tarde con Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, en relación a este último documento, un resumen de los principales señalamientos, acusaciones que se le formularán al expresidente Juan Orlando Hernández durante el juicio que comienza en septiembre de este año. Ahora, Mike, ¿quiénes serán los testigos estrella? ¿A quién ya crees que llamará la Fiscalía de acuerdo a algunos datos, elementos que nos ofrece este documento? Bueno, yo creo que alguno de los testigos estrellas, como los llamas, va a ser Alex Ardón, el exalcalde del Paraíso. También el Davis Rivera, el ex jefe de los Cachiros. También Giovanni Fuentes, que manejaba laboratorios, trabajaba muy cerca de los hermanos Hernández. Y luego también, si decide colaborar, el Tigre Bonilla fuera un testigo que tuviera bastante importancia. Solo que van a haber muchos que van a declarar. Algunos tienen antecedentes y otros no tienen antecedentes.
¿Mauricio Hernández podría ser uno de los testigos también? Sí, yo creo que eso es muy posible. También los Valle también, que yo creo que están muy molestos que Juan Orlando Hernández trabajó con ellos y luego los extraditó porque supuestamente lo estaban amenazando con muerte. Sí. En el caso del Chapo que se menciona, se vuelve a mencionar en este documento que entregó $1 millón a Tony Hernández para la campaña política de Juan Orlando Hernández. ¿Podría ser testigo si él accediera? Sí, sí es posible, pero no lo creo. Sí. Porque declarara contra de Juan Orlando, no, en los Estados Unidos nunca va a liberar o va a reducir la cadena perpetua de Chapo Guzmán. Entonces yo creo que él no va a colaborar, no ha colaborado después de que fue condenado a una cadena perpetua. Entonces siempre es una posibilidad, pero no lo creo. Sí. El 21 de febrero pasado, el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York consideró culpable de tráfico de drogas a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad mexicano, que podría ser condenado a cadena perpetua. Durante el juicio fue señalado directamente por 9 traficantes condenados, quienes declararon que García Luna había cooperado con ellos en el pasado. García Luna es el exfuncionario del gobierno mexicano de más alto rango en ser acusado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Tras un mes de deliberaciones, la decisión del jurado de 12 miembros fue unánime, culpable de 4 cargos por tráfico de drogas y un quinto por haber mentido a funcionarios estadounidenses para obtener la nacionalidad del país. Te leo esto porque el caso de Genaro García Luna es, no diríamos, un poco similar. Hay algunos cargos que son similares a los que se están formulando al expresidente Juan Orlando Hernández y el tribunal, aquí en el jurado, fue muy drástico. Prácticamente lo condenó por 4 cargos y en el caso de tráfico de drogas, si a un caso se fueran a juicio, no hubiese una negociación por parte de la defensa de Juan Orlando Hernández y decidieran irse a juicio, tal como ocurrió con Genaro García Luna, ¿podría ocurrir lo mismo, May? ¿Qué lectura tú le haces? Y el hecho, esta comparación entre ese caso de este alto funcionario mexicano y el exmandatario hondureño. Bueno, yo creo que son casos distintos, porque yo estaba al tanto del juicio de Genaro García Luna y entonces había muchas cosas que para mí no tenían sentido común. Por ejemplo, hubo algunos que declararon que le pagaron $3 millones para reunirse por un poquito de tiempo en un lavado de carros, y luego que se estaba reuniendo con algunos de estos mafiosos en un restaurante al otro lado de la avenida Reforma, donde queda la embajada, donde van muchos elementos de la DEA, del ATF, del FBI a comer. Entonces hubo unas cosas ahí que como no eran lógicas, pero en el caso de Juan Orlando Hernández, la evidencia, las declaraciones, sí hay, como te digo, colaboración entre un testigo y los otros. Entonces, si Juan Orlando Hernández va a juicio normalmente y lo hallan culpable, entonces normalmente el juez le va a dictar una sentencia
más severa que si se halla culpable. ¿Por qué más severa? Simplemente porque muchas veces lo miran en una manera que el gobierno tuvo que gastar miles y miles de dólares, posiblemente hasta millones de dólares en un juicio. Entonces, como te digo, pueden negociar. Ok, yo me hallo culpable si ustedes no buscan la cadena perpetua, pero si va a juicio, entonces él se va a exponer a una cadena que va a ser más fuerte. Y en ese juicio van a salir a luz muchas cosas, incluso de su familia, posiblemente. Posiblemente todo es muy posible en un juicio donde, como te digo, falta varios meses para que llegue el juicio y pueden desarrollar hasta más evidencia contra de él, más testigos. Y entonces ese es el riesgo que tomó Colón. Irse a juicio, ese es el riesgo que tomó la defensa del exmandatario. No, es prolongar el juicio, porque cuando solicitan tiempo piden pruebas que no le van a ayudar y entonces van posponiendo el juicio. Entonces pues el gobierno tiene el derecho de desarrollar hasta más pruebas, pero ya la evidencia es tan contundente que no son necesarias. Entonces ustedes han escuchado a la defensa que dicen: oh, no, el gobierno no tiene pruebas, el gobierno está solicitando tiempo para revisar, para buscar las pruebas. Y eso no es cierto. ¿Quién se va a poner a hacer una acusación formal y solicitar extradición y luego tratar de desarrollar pruebas? Así no funciona. Y personas que dicen eso no saben nada de los procedimientos judiciales aquí. Sí, May, en relación a la situación del tráfico de drogas por América, ¿Honduras sigue siendo un puente del narcotráfico o ya Honduras escaló a otro nivel en la preparación, siembra, preparación y producción de cocaína? Sí, es que Honduras ahora ha seguido adelante porque durante la época de Juan Orlando Hernández, entonces el tráfico siguió creciendo y él en realidad cultivó el narcotráfico y el narcotráfico siempre va creciendo, no se va mermando, se va creciendo. Y ahora es un país productor donde están encontrando cultivos, pero también la policía bajo del general Savillon está haciendo buen trabajo en destruir esos plantíos. Obviamente pues necesitan más recursos para hacer eso. También están decomisando laboratorios y me gusta que están en una manera proactivas que reactivas. Pero esto es fruto que cultivó Juan Orlando Hernández. ¿Ha seguido el tráfico de drogas? ¿Cómo valoras la lucha contra el narcotráfico en este gobierno? ¿Continúa el tráfico por Honduras? Pues siempre va a seguir adelante porque la administración bajo de Xiomara Castro no tiene mucho tiempo así en su administración y es muy difícil erradicar el narcotráfico así en muy poquito tiempo cuando ya tiene raíces por muchas partes de Honduras.
pero en mi opinión las fuerzas de seguridad están luchando, pero como te digo, necesitan más recursos para hacer lo que deben de hacer, pero sí están luchando fuertemente, pero tienen que seguir porque esto yo creo que va a ser una lucha que va a seguir por muchos años, igual como en cualquier país. Sí, la cooperación de Estados Unidos ha sido clave para Honduras, para Colombia y para los demás países de la región en el combate al narcotráfico. ¿Está anuente Estados Unidos a seguir colaborando con Honduras? Claro, claro. Nosotros queremos trabajar fuertemente con Honduras, no nomás en el aspecto del narcotráfico, de la violencia, de la corrupción, pero también en esta situación de migración que se está poniendo muy grave en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Entonces hay muchas cosas que se necesitan de colaborar, cooperar, porque es en beneficio no nomás de los Estados Unidos, pero también de parte de Honduras. Sí. May, se debe de replantear la estrategia frente a la actual coyuntura, el hecho de que Honduras dejó de ser ya un país de tránsito a ser también ya productor de droga. Debe replantearse la estrategia tanto de las autoridades hondureñas como la cooperación que reciben por parte de Estados Unidos? Sí, yo creo que es muy importante porque la policía está haciendo buen trabajo eliminando muchos de estos plantíos, pero si se van incrementando es muy difícil para meterse a la sierra y muchos lugares así en la selva y luego destruir estos plantíos con machete o algo. Yo creo que es muy importante que Honduras y los Estados Unidos vayan desarrollando una estrategia, por ejemplo, para traer equipos de helicópteros para poder fumigar a estos plantíos que fuera más fácil. Entonces, el desarrollo de la sistema jurídica en Honduras, aparte de eso, posiblemente el entrenamiento y desarrollar políticas adentro de los centros penales, a desarrollar una estrategia para atacar a los grupos, por ejemplo, como los maras, que están causando muchos problemas en Honduras, el barrio 18, atacar a estas pandillas. Entonces, necesitan de desarrollar así en coordinación una estrategia muy amplia y también comprensible. ¿Crees que este establecimiento de relaciones con China pueda afectar la cooperación de Estados Unidos con Honduras en materia de narcotráfico? Pues posiblemente todo depende de lo que está haciendo China en Honduras. Si los Estados Unidos mira que China va a utilizar a Honduras como un base de espionaje o que van a hacer cosas que pueden dañar la seguridad nacional de los Estados Unidos, obviamente eso puede causar muchos problemas. May, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, haber dispuesto este espacio, esta hora, para poder comentarnos en torno a este nuevo documento, darnos tus impresiones, compartir esas impresiones con el pueblo hondureño y ponernos en contexto sobre lo que viene, lo que va a ocurrir en el juicio. Me quedo con elementos importantes que nos has dado, únicamente le queda una salida, bueno, una de las salidas es una negociación antes de ir a juicio,
lograr evitar la cadena perpetua del expresidente Juan Orlando Hernández, llegar a una negociación con la Corte, con la misma Fiscalía y lograr una sentencia mucho menor. Y bueno, otros elementos que tú has mencionado. May, muchísimas gracias, siempre, muy amable por atendernos. Siempre la orden, y yo creo que vamos a estar hablando durante estos meses. Claro, mucho, por supuesto, y siempre muy agradecido por atender nuestras llamadas y poder compartir con nosotros esta información. Muy buenas tardes. Con mucho gusto. Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, compartiendo con nosotros luego de este último hecho que ha trascendido ayer, pues este documento de 100 páginas que da ya un esbozo de cuáles son los principales o las principales acusaciones que se le van a formular al exmandatario hondureño en el juicio que inicia en septiembre. Hemos escuchado a Mike Vigil poniéndonos en contexto qué es lo que viene, qué es lo que podría ocurrir, opciones que tendría que analizar la defensa del exmandatario para evitar una pena de cadena perpetua luego de estas serias acusaciones que se le han formulado y en caso de irse a un juicio en el mes de septiembre. Son las 3:59. Esto es todo en Punto de Debate de Radio Cadena Voces. Los invitamos a continuar con la programación de esta casa de radio. A continuación, Minuto 90 y su equipo. Participa y comenta en nuestras redes sociales, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber qué opinas. Queremos darle fuerza a tus denuncias. Queremos que te conviertas en una voz más en nuestras plataformas. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como RCB Honduras y participa. Tu voz es nuestra voz. Tu voz es nuestra voz. La conexión más importante la tenemos con mamá y en Claro lo sabemos bien. Seguí haciendo más fuerte esa conexión con el smartphone prepago PCD P50 por solo 1,149 lempiras, con 5 GB de internet, minutos a todas las redes, más Facebook y WhatsApp por 15 días. Adquirilo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn con la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Estás en la central de riesgo y necesitas consolidar tus deudas. Credit Rapid te brinda la solución financiera que necesitas. Consolida tus deudas y obtén plazo de hasta 60 meses con cuotas bajitas. Solo necesitas tu vehículo y te llevas el dinero en 1 hora sin tanto trámite. Visítanos en San Pedro Sula, Barrio Guamilito o Plaza La Foresta y Tegucigalpa, Plaza Paseo Los Alcaldes. Tu solución financiera está en Credit Rapid. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Don Remesador. Llegué para equipar a mamá en su día. Por eso, ahora cobrando tus remesas en Ficosa, participarás en el sorteo de 50 electrodomésticos que te entregaremos en la puerta de tu casa. Y si cobras tus remesas en